Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Como cada día a esta hora, queremos a través de la presentación de nuestros invitados, actores de diversos campos de nuestra vida pública, presentar las ideas que están preparándose, que están germinando, que deberán ser aplicadas cuando se instale un nuevo gobierno y un nuevo Congreso el próximo 28 de julio. Porque de aquí a allá, el 11 de abril, dentro de 82 días, tendremos que votar para elegir nuevas autoridades. El día de hoy hemos invitado a dos candidatos de dos partidos diferentes que tienen en común ser médicos. Estoy refiriéndome a Carlos Glave, que postula con el número 27 en la lista de Lima de Juntos por el Perú, y Alfredo Urquiza, quien postula con el número 14 de Lima por el Partido Morado. Muy buenas noches, señores médicos. Bienvenidos a RPP. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias a RPP. Bueno, ¿cómo está también Alfredo? Buenas noches, don Fernando. Un saludo de parte de Julio Guzmán y la bancada y nuestro grupo de candidatos. Muchas gracias. Ustedes tienen en común, como lo he dicho, ser médicos y querer comprometerse, siguiendo una vieja tradición de médicos peruanos, ¿sabes? Porque el primer médico político ha sido Hipólito Unanue, ¿no? A principios de nuestra república, desde antes estaba ya activo, había escrito un libro extraordinario sobre el clima de Lima. Ahora bien, dos médicos que han contribuido sin duda con el pensamiento sobre la salud pública en sus respectivos partidos. Sobre todo porque en el caso del doctor Urquiza, usted no solamente es el responsable del plan de gobierno para salud, sino es el responsable en general del plan de gobierno del Partido Morado. Por eso comienzo con usted planteándole una pregunta simple. El plan propone unificar las prestaciones de salud. ¿Cómo se va a poder unificar, habida cuenta de que nuestro sistema de salud pública reposa sobre dos entidades principales? Hay otras, pero sobre todo MINSA, a través del SIS en particular, y E-Salud, que tiene otro presupuesto, puesto que es financiado por las contribuciones de los trabajadores y los empresarios. ¿Cómo es que tienen este diseño de unificar el servicio de salud en el Perú? Bueno, don Fernando, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero mencionar que esto es un trabajo coordinado de más de 150 técnicos, que tenemos una visión no solamente de la salud, sino de cómo todo se integra. Y esto para Julio, para el partido en general, es tan importante, ¿no?, que la salud y la educación se prioricen en el plan, ¿no?, que tenemos a una candidata a vicepresidenta que es profesora, y me pusieron a mí como médico a cargo de la coordinación del plan. En corto, la respuesta es un plan que va a tomar varios meses, ¿no? Y progresivamente lo que va a hacer es homogeneizar la forma en que cada una de las redes trabaja, de tal manera que primero tengamos iguales tipos de servicio, luego tengamos una homologación en los costos de operación que permita que entre las dos redes se pueda fácilmente intercambiar los servicios, y luego tenemos que homologar, y eso va a tomar mucho más tiempo, homologar las condiciones de trabajo de ambas redes, de tal manera que sea sencillo para un profesional de la salud atender sin este sesgo que existe de, bueno, en MINSA me pagan distinto, en salud me pagan distinto, ¿no? De esta forma, un buen día, yo espero, antes de finalizar nuestro gobierno al 2026, podamos sentarnos entre todos a decir, estamos trabajando igual, nos cuesta lo mismo, nos pagan lo mismo, ¿qué nos impide ser uno solo nuevamente? De acuerdo. Doctor Glave, preciso que usted es un reumatólogo como especialidad, que tiene una experiencia incluso en el Hospital de la Fuerza Aérea, que queda no lejos acá en Aramburu, y que es consultor privado también, creo que una clínica privada de Lima. Quisiera naturalmente que reaccione ante lo que ha propuesto el doctor Urquiza de homogenización de servicios, de tarifas, pero en el plan de gobierno de su partido, que he leído con mucha atención, de la misma manera que el otro, hay un énfasis puesto en el tema territorial. Ese es un concepto que recorre el plan, una gestión territorial. Y yo quisiera saber, en concreto, añadiendo a los problemas que ha planteado el doctor Urquiza, si se debe modificar la estructura actual de relación entre el Ministerio de Salud y las regiones.
porque hemos visto estos últimos días que ni siquiera para las cifras de los infectados y de los muertos hay unidad, puesto que el MINSA desde Lima tiene algunas cifras y las direcciones regionales aportan otros. Tanto es así que se dice que la ministra de Salud no tiene competencia más allá de la avenida Fawcett, porque ahí comienza Callao. Su punto de vista sobre este problema de relación entre la capital y las regiones, entre el ministerio y las regiones para el tema de la salud pública. Bien, gracias Fernando por la invitación, también a RPP y bueno, un saludo también al colega. Mire, nosotros desde el Sectorial Salud de Nuevo Perú y ahora en la Alianza en Juntos por el Perú, nosotros planteamos una reforma integral de la salud, que incluye no solamente la unificación del MINSA con el Seguro Social. Nosotros creemos que nuestro sistema de salud es un sistema fraccionado y que tiene que ser un sistema unificado, tiene que tener un sistema único, tiene que tener un financiamiento por parte de impuestos y también por solidaridad con la parte de la seguridad social, y que tiene que ser un sistema que integre con una rectoría. Y estoy plenamente de acuerdo con el colega de que no puede haber diferentes prestaciones, diferentes tarifas, diferentes también pagos a los profesionales de la salud. Pero eso, y en relación a los gobiernos regionales, definitivamente, nosotros ahora tenemos un sistema fraccionado que ha demostrado su gran precariedad en la pandemia. El comando COVID, que lo presidió Pilar Macetti, tenía como uno de sus objetivos justamente tratar de unificar por fin, y esa fue la primera intervención de Pilar en el sentido de hacer un conjunto. No se ha podido hacer. No se ha podido hacer, y también los gobiernos regionales, incluso con gobernanza y con dinero, que el Ministerio de Salud en muchos casos se ve atado a eso. Entonces nosotros creemos que tiene que haber una rectoría en donde tiene que haber no solamente el financiamiento y las prestaciones de los servicios de salud, sino también recursos humanos y materiales, gestión y rectoría para poder avanzar hacia eso. Pero definitivamente esto no va a ser en una semana, no va a ser en unos meses, sino va a ser en muchos años. Los servicios de salud, el NHS, Servicios de Salud Nacional de Gran Bretaña, tomaron años en poder implementarse. Pero ahí viene la base fundamental, que tiene que ser la salud como un derecho. Emmanuel Macron ha dicho que la pandemia nos ha demostrado de que la salud no puede ser una mercancía. Nosotros creemos que nuestro país está considerado como una mercancía y eso distorsiona completamente. La salud en el mercado se distorsiona completamente. Es un Estado, incluso hay una referencia a Kenneth Arrow, un premio Nobel de Economía, la génesis de la economía de la salud, en donde se ve cómo la salud en el mercado es una salud con muchas fallas, es un mercado con muchas fallas. Nos habla entonces de un plan, doctor Glave, de varios años, pero ¿qué pasos iniciales? ¿A qué pasos? Si lo nombraran a usted ministro de Salud, si fuese elegido congresista y lo nombrara, ¿qué primeros pasos se dan hacia este sistema que nos dice unificado? Y yo le rogaría que conteste mi pregunta sobre el tema territorial, que es tan importante para el plan de su partido. En el tema territorial, definitivamente los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen que tener una participación, pero todo eso bajo una unificación, bajo una rectoría y obviamente con las particularidades de cada uno de los territorios. Y otro tema que es parte fundamental de nuestra propuesta es la atención primaria de salud. Atención primaria de salud que no es atención de primera línea, sino atención primaria de salud que incluso es un consenso internacional desde el año 78, Alma Ata, en Kazajistán ahora, que planteaba la atención primaria de salud. Entonces, para eso tenemos que tener una voluntad política de poder orientar nuestra atención hacia la persona y obviamente con las particularidades interculturales y todo más que hay en nuestro país. Sí, doctor Urquiza, ¿qué piensa usted sobre lo que nos ha dicho el doctor Glave? ¿Le parece viable ir a un sistema unificado, es decir, que integre el MINSA en una sola institución con salud, siendo instituciones que se alimentan de presupuestos diferentes? Una viene del fisco y la otra de las contribuciones de quienes trabajan. Es correcto. Bueno, coincido en la visión. El antecedente aquí es que el Acuerdo Nacional en el capítulo de salud reunió a más de 9 fuerzas políticas más actores de la sociedad civil y todos teníamos esta idea. Nosotros no estamos inventando la pólvora aquí. El sistema debe ser unificado.
La gran diferencia es que muchos de estos partidos no tenían la menor idea de cómo hacerlo. Nosotros lo hemos planteado, como lo mencioné hace un momento, con una serie de pasos que van homologando los servicios. Y en todo caso, es una realidad que se da, que existió desde mucho antes. Don Fernando, usted debe haber visto la placa recordatoria del Ministerio de Salud en Salaberry, que dice claramente Ministerio de Salud, Trabajo y Seguridad Social, porque esa era la visión original. No debió partirse. Yo creo, y consideramos también dentro del equipo técnico, que la unificación no significa necesariamente diluir los fondos en una sola cabeza, en una sola visión. El Fondo de Seguridad Social tiene que mantenerse independiente. El Fondo del Seguro Integral y el Fondo del MINSA en general para la prestación de salud se puede manejar de manera independiente, pero es la red, el prestador, los hospitales los que deberían trabajar bajo similares condiciones. Y lo que propondrían ustedes es fusionar a ambos ministerios, el de salud con el del trabajo, del cual depende la seguridad social. Queremos hacer un modelo unificado en la prestación para que sea el paciente en su día a día el que no sienta que hay diferencia de trato entre ir a un hospital de una red u otra, porque, otro ejemplo interesante, si usted va a la avenida Grau, va a encontrar 4 hospitales distintos, 2 de cada una de las redes, ¿no? Están redundando servicios, están redundando oferta y están limitando el acceso de las personas, ¿no? Mientras que un sistema unificado lo que tendríamos son pacientes que podrían acceder a cualquiera de estos hospitales y que sea su fondo, el fondo en el que se encuentran, el que paga la cuenta finalmente. No tenemos por qué fusionar necesariamente los ministerios, pero sí la prestación. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Si ustedes coinciden en esa idea de base, ¿qué es lo que ha obstaculizado a que haya una unificación de este tipo, doctor Glave, para que penetre en las entrañas del monstruo y nos diga qué es lo que pasa desde dentro para que algo que a ustedes les parece evidente y que suena convincente no se haya intentado hacer al cabo de los años y las décadas? Yo creo que hay 2 aspectos. El primer aspecto es el asunto también del financiamiento de la salud. La salud se financia, y en todos los países del mundo, o por el bolsillo o por la solidaridad, que es la seguridad social, ¿no? Que el joven financia al mayor, no digo al viejo para no incluirme, que el sano financia al enfermo, que el rico financia al pobre, en el sentido de la seguridad social, del aseguramiento. Y también puede hacerse por impuestos, ¿no? Entonces, en el pago por impuestos a la salud, en el financiamiento por impuestos, nosotros creemos que a eso debe tender. No puede haber diferentes tipos de seguros, o sea, seguros para empleados, incluso antes, como dijo el doctor, había el empleado y el obrero, acuérdate. Sí, el hospital obrero y el hospital empleado. Claro, y el hospital empleado. Entonces, el financiamiento tiene que ser de una sola fuente de financiamiento, y que esto signifique el pago por impuesto fundamentalmente, manteniendo obviamente otros tipos de atención, incluso la atención privada como complementaria a la atención pública. Pero nosotros tenemos que plantear ahí fundamentalmente, y ahí sí de repente hay alguna diferencia, que la salud tiene que ser un derecho ciudadano. Y además, no solamente es el asunto de la atención de la salud, sino que es el asunto de los condicionantes de la salud, y por lo tanto planteamos la conformación de un sistema de protección social y la atención de la salud orientada a la atención primaria de la salud, que insisto, esa ha sido una carencia fundamental que no hemos tenido por falta de voluntad política y de entendimiento y de convencimiento de la implementación de una atención primaria, que no es atención de primer nivel, segundo nivel, sino atención primaria de la salud basada en la persona. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Urquiza, ¿es cierto que sobre este punto hay una diferencia entre lo que propone su partido, el Partido Morado, y Juntos por el Perú? Yo más bien quisiera construir sobre esa idea. Cuando ustedes consideran, por ejemplo, una enfermedad de alto costo, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad como la diabetes, cuando ya está complicada, no solamente estamos hablando de tratar al paciente, estamos hablando también de curar al entorno, porque la familia sufre. La familia sufre las consecuencias de una persona que tiene una amputación, que tiene una degeneración en sus capacidades mentales, ¿no? Entonces, nuestro sistema de salud no debería solamente financiar el tratamiento de la persona, sino también cubrir la necesidad psicológica y afectiva de la familia, de quienes lo cuidan, para que el cuidado del día a día, que el médico no hace sino el familiar, también sea de primera calidad.
De acuerdo. Hablemos ahora sobre concreto lo que está pasando ante nuestros ojos. En el plan de JPP hay un llamado sumamente explícito a hacer lo posible para evitar que se pueda repetir una nueva ola. Sin embargo, ya estamos ante esta realidad, los hechos han cambiado. ¿Qué cosa se puede hacer mejor de lo que venimos haciendo hasta ahora? Si usted fuera responsable, doctor Clave, de luchar contra la pandemia, ¿qué medidas tomaría que piense usted que se están tomando mal o insuficientemente? Bien, en primer lugar, frente a la pandemia, y además tenemos que entenderlo, y creo que eso es poca conciencia hay en general en la clase política, frente a la pandemia tiene que haber una unidad política. Eso es fundamental. Y no solamente una unidad política a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Justamente existe esto del COVAX Facility, que mucha gente no lo sabe de qué se trata, y que para que nosotros podamos eliminar el virus, tenemos que controlar la enfermedad sin la necesidad de medidas restrictivas de los gobiernos. Esa es la definición de la eliminación del virus, con la vacuna. ¿Qué cosa hacemos acá, en concreto? Acá lo que tenemos que hacer es plantear, en primer lugar, ver por qué es que las medidas que se tomaron no fueron efectivas. Hay tres tipos de personas que responden frente a las medidas que se toman. El que no quiere, el que no sabe y el que no puede. Y yo creo que el que no quiere tiene que ser sancionado. No creo que sean los más, creo que son los menos. El que no sabe, hay un problema de comunicación. Hasta ahora yo tengo diario llamadas de personas, de pacientes, de familiares, que no entienden cuál es la magnitud del problema y cómo va la enfermedad. Y el que no puede, nosotros tenemos solamente 2 bonos, frente a Chile y Argentina, que tienen 6 o 7 bonos a las personas. Entonces, las medidas que tienen que ser apoyadas por parte en general de la clase política tienen que ser bien implementadas para poder hacer la política de el seguimiento, el rastreo y el aislamiento de la persona para que no se propague la enfermedad. De acuerdo. Doctor Urquiza, usted creo es un especialista en diabetes, justamente, que es una enfermedad que afecta a 2 millones de nuestros compatriotas y que es una causa de comorbilidad que puede ser delicada en el caso del coronavirus. ¿Qué le dicen sus pacientes? ¿Es cierto para usted también que no hay una buena información y que hay pacientes que no logran comprender la gravedad que estamos enfrentando? Bueno, es un tema muy interesante porque muchas de las complicaciones de la diabetes tienen que ver con los mitos, con las falsas creencias que tiene el tratamiento, como por ejemplo el hecho de decir que la insulina es la causa de la ceguera, cuando es todo lo contrario. La falta del tratamiento con insulina es la que deteriora progresivamente al ojo y lo lleva a la ceguera. Entonces, por eso es tan importante educar al paciente. Y esto se puede aplicar al tema del COVID, finalmente. Para ordenar un poquito las ideas, la pandemia debería manejarse en 5 frentes de acción, que también se pueden aplicar en enfermedades no transmisibles como la diabetes, ¿no? El distanciamiento social, entendido como la prevención más primaria posible, es no acercarse a las personas que te pueden contagiar. Y si bien es cierto, la sociedad peruana tiene necesidad de salir a trabajar, el distanciamiento social se puede mantener en forma inteligente, por ejemplo, haciendo bandas horarias para el ingreso de las personas a sus centros de trabajo, para evitar aglomeraciones en las colas de los paraderos, ¿no? Una idea. Tenemos que seguir insistiendo en la detección temprana con pruebas moleculares, porque ese es el estándar mundial. Tenemos que seguir tratando de implementar medidas de control y mapeo, es decir, saber si tú ya eres positivo, tenemos que encontrar la manera de saber con quiénes estuviste expuesto las últimas 2 semanas. Tenemos que aprovechar la capacidad ociosa que tenemos en este momento del turismo, de la industria hotelera, para poder aislar a los positivos en regiones. Lo que se hizo en la Villa Panamericana solamente se podía hacer en Lima, porque no teníamos ese tipo de infraestructura en otro lado, pero sí la tenemos en hoteles, en el resto del país. Y finalmente, la vacuna y el tratamiento, una vez que esté incorporado en nuestra realidad, tiene que aplicarse y tiene que concientizarse. Y si, de repente podemos hablar de eso en otro momento y con más calma, estas 5 medidas se pueden aplicar también a cosas como la diabetes cuando se adaptan. De acuerdo. Quisiera apelar a sus experiencias respectivas como clínicos, es decir, que ven pacientes que enfrentan situaciones de enfermedad concreta, para que nos digan
¿de dónde es que ha aumentado la desconfianza en la vacuna al mismo tiempo que persiste en una confianza que va más allá de todo fundamento científico en medicamentos como la ivermectina? Su opinión, doctor Glave. Bien, menos de medio minuto sobre el asunto de enfermedades crónicas, que es un tema que ahorita no está entre los indicadores y es algo importante de considerar. Vivimos prácticamente una primera ola de enfermedades crónicas complicadas por la desatención que se tuvo durante la primera ola. Y estamos muy complicados en la reconversión de los hospitales, en donde van a tener que sacar a los pacientes crónicos para atender COVID, pero no como fue en el primer momento, sino con pacientes complicados. En relación a lo de las vacunas y en relación a la experiencia, bueno, yo participo de voluntario en el estudio de Sinopharma, en la Cayetano Heredia. Y esa es una cosa muy importante. Ha sido una de las razones por las cuales se ha podido llegar al convenio con Sinopharma. Ahí está Germán Málaga y Eduardo Ticona por San Marcos, Málaga de la Cayetano. Y esa ha sido una contribución importante de los médicos peruanos en el sentido de establecer con gran capacidad la posibilidad de la investigación. El tema está en que hay mucho criterio, esa cuestión de la antivacuna. Pero eso surge y tiene justamente por la falta de información que tiene la gente. Lo de la ivermectina. La ivermectina, creo que por error, los expertos lo plantearon, pero lo plantearon para las personas que están en etapa leve, que tengan factores de riesgo, como posibilidad de que tenga algún resultado. Sin embargo, eso no está probado y además lo que se tiene que tener el concepto de que esta enfermedad, más que una enfermedad letal, este SARS-CoV-2, que es síndrome agudo respiratorio severo, es un primo, una consecuencia del SARS-CoV de China el año 2003 y del MERS el año 2012, que producían este síndrome respiratorio severo. El MERS tenía 30% de letalidad. El SARS-CoV-2 tiene 3% de letalidad. El problema con el SARS-CoV-2 es la rapidez del contagio. Entonces, lo fundamental es la contención, el aislamiento de las personas, el monitoreo con el oxímetro, para cuando está debajo del 94% ir al auxilio, y ahí está alternativas que tenemos que tener, compresores de oxígeno, balones de oxígeno que tienen que dotarse a la gente, e información. Que la gente no salga corriendo por hacerse una tomografía cuando tiene 2 días de enfermedad y diseminando el virus. Quedarse en casa, aislarse, detectar a los contactos con rastreadores y hacer el aislamiento correspondiente. Doctor Urquiza, su opinión sobre este tema de la vacuna, frente a la cual ha crecido, como vemos en un sondeo reciente, la desconfianza, mientras que persiste una confianza injustificada en la ivermectina. Bueno, Fernando, coincido con el doctor Glave porque efectivamente todo lo que ha descrito sobre el cuidado y el tratamiento es lo correcto. Bueno, yo también estoy en el estudio Sinopharm, también tengo mis dosis de vacunación, acá está, y esto justamente puedo confiar en que la vacuna, si bien nosotros, y el doctor coincidiría conmigo, todavía no sabemos si hemos recibido placebo o la vacuna real, ¿no? Tenemos la confianza de los componentes éticos detrás de esto, detrás de la investigación. Y en ese sentido sí le puedo hablar de mi experiencia directa, porque yo he trabajado como monitor de investigación durante más de 10 años. Y le puedo asegurar que a todas las personas que nos ven en este momento, que un estudio que se lleva a nivel mundial para cualquier tipo de medicamento cuenta con el respaldo de comités de ética en todos los países en los que se ejecuta, además de la revisión permanente de la FDA y LEMA. Entonces, una palabra, doctor, sobre la ivermectina, antes de acercarnos al final. Una palabra sobre la ivermectina. Sí. Bueno, coincido. La ivermectina es algo que en las primeras series de estudios in vitro aparentemente demostraba una cierta inhibición del crecimiento del virus. Y por eso desató una pequeña fiebre a nivel mundial de utilizarla, ¿no? Pero fue evaluado y descartado rápidamente. De hecho, aquí en Perú hemos tenido justamente este incidente con el equipo de investigadores de salud que descartó el uso de ivermectina y que lamentablemente en lugar de ser escuchados fueron retirados de su cargo. Sí, yo quisiera ahora preguntarles algo que los hace salir de su campo profesional específico hacia temas más económicos e institucionales generales que tienen que ver con el presupuesto que debe ser atribuido a la salud. En particular, Juntos por el Perú
precisa el monto de 6% del PBI destinado a la educación. Y también el Partido Morado habla del alza considerable del presupuesto. ¿En detrimento de qué otros sectores van a poder aumentar en esa proporción el presupuesto para salud? Es decir, ¿qué hay que cortar para que haya más dinero para salud? Sé que la pregunta es difícil, señor Glave, pero como médico ha enfrentado usted dificultades peores. Bueno, mire, es un consenso mundial de que no puede existir un sistema de salud robusto y capaz de tener una capacidad de atender a las personas si no llega al 6%. Y en nuestro país, nuestro presupuesto ha ido aumentando muy ligeramente, incluso no aumentó durante un buen tiempo, se ha aumentado algo para el año 2021, pero definitivamente es fundamental llegar a arribar al 6%. Pero yo creo que no es un problema solamente de presupuesto, también es un problema de gestión, también es un problema de corrupción y también es un problema, como digo, de una integración de los servicios de salud y de la atención primaria de la salud. Eso es fundamental, tiene que haber ese concepto que es consenso, pero no tenemos la voluntad política. Con la atención primaria de la salud se abaratan los costos. Los pacientes crónicos pueden estar en referencia y contrarreferencia, y eso lo sabe el doctor Urquizo seguramente con sus pacientes, y no tienen por qué ir al hospital. Por eso la atención primaria de salud es basada en la persona y no en la enfermedad. No ser hospitalocéntricos, sino ir a la comunidad e ir a la familia misma, ¿no? Señor Urquiza, respecto de otros presupuestos, si se aumenta ese, hay que bajar. El señor Glave cree que podemos ahorrar con esta metodología, pero de todas maneras habrá que ajustar el cinturón a algún ministro. ¿A cuál escoge usted? No de esa forma. Nosotros hemos planteado un concepto distinto. Para empezar, el 6% del PBI es una cifra muy, muy etérea, porque en este momento, si lo convertimos en cuánto representa del presupuesto de la República, 6% representa más o menos 27% del Tesoro Nacional. Entonces, 6% en educación más 6% de salud nos come más de la mitad del tesoro público solamente en 2 sectores y nos quedamos con 16 ministerios de hambre, literalmente, ¿no? Entonces, nosotros hablamos del gasto per cápita. ¿Cuánto se debe invertir en gasto per cápita en salud? Y eso tenemos que efectivamente elevarlo para llevarlo al mismo indicador que tenemos en países de la región, como Chile o Uruguay, ¿no? De $800 anuales aproximadamente, para tratar de duplicarlo durante nuestro periodo de gobierno, por un lado. Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos que ese gasto sea más óptimo? Bueno, primero que nada, tenemos que combatir la corrupción. Como ustedes bien saben, ahí se da 30% de la plata del Estado. Entonces, si podemos reducir eso, estamos ahorrando dinero. Y en segundo lugar, como bien dijo el doctor Glave, la unificación de las prestaciones nos va a ahorrar costos operativos. Permítanme hacer un ejemplo personal. Con el permiso de mi familia lo voy a decir. Mi madre fue diagnosticada de cáncer de mama en el 2017. Tuvimos que operarla en el INEM, que es MINSA, ¿no? Y luego fue atendida en el Seguro Social porque la quimioterapia era, bueno, obviamente el costo de una quimioterapia iba a ser prohibitivo, ¿no? Pero para llevarla al Seguro Social tuvimos que pasar nuevamente por todos los exámenes, que obviamente el seguro los cubre, pero ya es un doble gasto para el seguro, porque el Seguro Social tenía que volver a analizar todas las cosas por las que mi madre fue hospitalizada, ¿no? Entonces ahí de por sí, en un solo paciente, imagínense cómo se ha duplicado el gasto. El tiempo nos comienza a ser contado. Yo quisiera que terminen con palabras finales y explicar a sus electores por qué hay que votar por usted, señor Glave, o por usted después, señor Urquiza. Señor Glave, préstese por favor a un ejercicio que no le gusta tanto a los médicos, pero a los políticos sí. ¿Por qué es que tendríamos que votar por Carlos Glave en esta plétora de candidatos que hay, incluido en su propia lista? Bien, nosotros desde Juntos por el Perú estamos planteando, para llegar a la presidencia de la República de Verónica Mendoza, que sería la primera presidenta mujer del Perú, para empujar justamente lo que hemos mencionado de la reforma integral de la salud, para tener un sistema nacional de salud único, con un estado de protección social y basado en la atención primaria. Obviamente que desde el Parlamento lo que vamos a hacer es apoyar ese camino, que es un camino largo, pero fundamentalmente para fiscalizar, para que no cuesten estos oxímetros que todos los médicos de la consulta tenemos y que nos costaban 80 soles antes de la pandemia, que no cuesten 500 soles, para fiscalizar el cumplimiento de las leyes, para legislar cuando se tenga que legislar,
para poner por delante a la salud encima del mercado, porque el mercado no es un problema de dicotomía. La salud, con el pago de nuestros impuestos, se va a poder atender mejor nuestra salud y va a mejorar y dinamizar nuestro mercado. Y por otro lado también para representar. Acá yo rindo un homenaje a los médicos, a los profesionales de la salud, que en estos momentos, que también son personas, en estos momentos, y tengo conocimiento directo, que están buscando camas UCI para sus padres, que no encuentran camas UCI. Hace una semana, 3 días detrás de una cama UCI no se consiguió en el propio hospital donde trabaja. Sin embargo, esa mujer, esta trabajadora de la salud, trabaja, no tiene los bonos, no tiene el pago de las guardias, va a seguir trabajando y la madre murió. Entonces, tenemos que rescatar justamente nuestra ética profesional, nuestra voluntad de trabajo, pero buscar el respeto y la protección de nuestros profesionales de salud. Estamos llegando a una pandemia, a una segunda ola muy grave, y tenemos que tener a nuestros profesionales de salud. Hemos comprendido por qué cree usted que se debe votar por Juntos por el Perú, pero no nos ha dicho por qué se debe votar por usted. Pero la próxima vez quizá nos hable específicamente sobre por qué votar por el número 27. Para representarlos. Señor Urquiza, usted es el número 14. ¿Por qué debería alguien que está buscando algún profesional con aspecto de honestidad y con alguna experiencia, por qué debería fijarse en usted y poner el número 14 del Partido Morado? Bueno, muchas gracias nuevamente, don Fernando. Yo, la verdad, me cansé de esperar por años que la política nos devuelva la decencia. He trabajado el plan de gobierno desde el 2015. He podido juntarme con un equipo espectacular de personas a quienes Julio nos dio la oportunidad, nos empoderó. Yo siento que tengo en mis manos no solamente la responsabilidad de llevar a cabo este plan de gobierno que defiendo con los más de 150 técnicos que se nos unieron en el trabajo, sino porque representamos una opción de política decente y queremos llevarla a cabo. Y como les digo, la salud y la educación finalmente son los pilares del desarrollo de la sociedad. Muchas gracias, doctores, por su presencia en RPP, por el tiempo que nos han dado para entender qué está mal en nuestro sistema de salud, qué está mal en la manera como estamos abordando la pandemia y qué podemos hacer para cambiar esta situación. Muchísimas gracias por su presencia. Que tengan buenas noches. Vamos a hacer una pausa y después de ella hablaremos sobre la ciudad de Lima, porque al fin y al cabo hoy estamos conmemorando el 486 aniversario de su fundación española.